Buenas noches. Comenzamos cantando un himno. ¿Se acuerdan cuál era? Un himno que tenía varias preguntas. Dice, ¿has hallado, el himno 406, ¿has hallado en Cristo tu buen Salvador? ¿Eres salvo por la sangre de Jesús? ¿Por la fe descansas en el Redentor? ¿Eres salvo por la sangre de Jesús? Y está el pedido en este coro, en el coro de este himno, dice, lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré en tu hogar tan glorioso de amor. En la historia que vamos a compartir de la palabra de Dios podemos identificarnos con el personaje, con un joven que también se acercó al Señor Jesús con una pregunta, una pregunta que no lo dejaba descansar. Y podemos identificarnos con él porque tiene que ver con el tema de la muerte. Él lo expresa en esta pregunta, lo plantea, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y es algo que nosotros también tenemos que resolver en esta vida, tener respuesta a esta pregunta, ¿qué viene después de la muerte? Cuando muere alguien y tenemos que ir al cementerio, al funeral, realmente uno empieza a pensar en lo corta que es la vida, cómo se puede acabar en un instante, en lo transitorio que es nuestra vida. Es más, a veces pensamos cómo poder tener una mejor vida, que algo que sea provechoso y darle más sentido a nuestra vida. La palabra de Dios dice que al crearnos Dios puso eternidad en nuestro corazón. En Eclesiastés 3:11 se lo leo en una versión que se llama Dios habla hoy. Dice Él, hablando de Dios, Él en el momento preciso todo lo hizo hermoso. Puso además en la mente humana la idea de lo infinito, aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. Por eso el hombre es religioso por naturaleza. Todos debemos creer en algo, tenemos que tener nuestra fe puesta en algo. Incluso aquellos que se dicen ateos, que no creen en Dios, ellos tienen que tener fe en algo. Para poder también resolver esta pregunta que viene a nuestra mente. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Es la muerte el fin de nuestra existencia? ¿Hay algo después? Vamos a buscar un pasaje, Marcos capítulo 10. Vamos a buscar la famosa historia del joven rico. ¿Hay algún joven rico? ¿Acá? Bueno, no se ofenda. Vamos a buscar la historia del joven rico. Marcos capítulo 10, versículo 17. Dice así, al salir él, está hablando de Jesús, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, gracias, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos les dijo, para los hombres es imposible,
mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. En el pasaje anterior a este relato, tenemos que el Señor está con los niños, ¿sí? Y el Señor dice, el que no reciba el reino de Dios como un niño, lo pone de ejemplo, no entrará en él. ¿Por qué? Porque los chicos tienen esa cualidad de confianza y dependencia, y eso es lo que nosotros necesitamos depositar en Dios, nuestra confianza y nuestra dependencia solamente en Él. Hay un relato paralelo que también cuenta esta historia, Lucas, y él dice, lo coloca también en el contexto de la parábola del fariseo y el publicano, donde el fariseo se creía justo por todo lo que hacía, y él enumera todas las cosas buenas que él hacía, y el publicano en cambio se golpeaba el pecho y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y el Señor en su enseñanza a las personas les dice que el publicano, ese que era tan odiado por los judíos, que ese recaudador de impuestos para los romanos que tanto odiaban, él descendió justificado a su casa. Entonces, todo este contexto nos sirve para analizar esta historia. Y después van a ir viendo por qué. ¿Qué sabemos de este joven? Bueno, por lo que dicen los relatos, Mateo, Marcos y Lucas cuentan esta historia de este joven. Podemos decir que era joven y muy rico. Lucas dice que era un hombre principal, así lo menciona. Lo que quiere decir que pertenecía a una familia noble, a una familia pudiente, pero también que tenía un lugar importante en la sinagoga de los judíos, porque la palabra que usa Lucas es la de gobernantes. Y por lo que leímos en este pasaje, como leímos, tenía un hombre con una buena moral. Un hombre que realmente si lo comparábamos decían, wow, qué buena persona. Sin dudas era un hombre bueno, pero en su buena moral había algo que lo dejaba intranquilo. Había una pregunta que no podía resolver y entonces es así que se acerca a Jesús. Dice la Biblia que vino corriendo. Y esta era una actitud media extraña para alguien pudiente, para alguien que tenía recursos, ¿sí? No era bien visto alguien corriendo de su talla, ¿sí? Sin duda era algo vergonzoso, pero a él no le importó. Él se acercó sinceramente a Jesús con esta duda en su corazón. Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mateo dice que la pregunta fue, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Por eso, a pesar de tener buenas cualidades, a pesar de tener todo lo que el dinero podía comprar, había algo que este joven no tenía. El Señor le podía haber dicho, bueno, te falta creer en mí, y listo, y se terminaba. Pero el Señor primero tenía que hacerle entender a este joven en qué posición estaba, que realmente no era bueno. Nadie es bueno, como nos leía Jorge, en la palabra de Dios dice que no hay ninguno bueno. Pero él quería ver qué era lo que le faltaba. Él seguía pensando de sí mismo como el fariseo de la parábola, yo soy bueno por todo lo que hago, ¿qué más me falta? Es que este es el mal de muchas personas, lamentablemente, pensar que son buenas. Las encuestas muestran que la mayoría de las personas creen que son buenas y por eso merecen la vida eterna. Y por más que no crean en la vida eterna, dicen, si hay algo después de la muerte, yo lo merezco porque no soy mala persona, soy bueno. Todas las ideologías sociales que se han implementado en estos años, y como política incluso, sostienen que el hombre es bueno y que a veces hace cosas malas. Y este es el común denominador de las personas, pensar que son buenas y a veces hacen cosas malas. Está bien que el hombre y la mujer quieran hacer lo que quieran porque son buenos, pero la palabra de Dios enseña todo lo contrario. Romanos 3, 10 al 12 dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay
ni siquiera uno. El pensamiento natural del hombre y de la mujer es que somos buenos. Y Dios revela en su palabra que no hay bueno ni aún uno. Es verdad que hay personas relativamente buenas. Yo conozco compañeros de trabajo que son buenos, incluso más atentos a veces que yo, y digo, wow, qué buena persona. Pero eso no alcanza para heredar la vida eterna. Nuestras comparaciones verticales nunca van a ayudarnos a probar la única comparación valedera que hace Dios, y es con respecto a Él, una comparación vertical. Por eso, cuando nosotros tenemos que ver realmente si somos buenos, tenemos que compararnos con Dios. Vemos que la respuesta que el Señor le da es para ayudar a entender dónde estaba posicionado. ¿Y el Señor qué responde? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Y le dice, los mandamientos sabes, y le menciona, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El Señor no le estaba diciendo que la salvación se logra a través de los mandamientos. La palabra de Dios dice que esos mandamientos que Dios le dio al pueblo judío era para conocer que ellos estaban muy lejos de acercarse a Dios por sus propios méritos. Cuando alguien trata de cumplir con los mandamientos se da cuenta que no le alcanza, que puede hacer una fachada delante de las personas, pero que realmente son imposibles de cumplir. La ley es buena y es santa, pero nunca puede dar la salvación. Hay un pasaje que dice, en Romanos 3:20, dice ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este versículo dice claramente que la ley simplemente es para hacernos entender nuestro pecado, para conocer que estamos lejos y alejados de Dios. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los mandamientos. Los mandamientos no salvan. Este joven tenía que darse cuenta y ser sincero y decir, bueno, no, Señor, no cumplo. Necesito de tu misericordia, de tu gracia. Pero él no. Él estaba cegado en que sí estaba cumpliendo con todos los mandamientos. La palabra de Dios es clara, no hay bueno ninguno. Por eso al comenzar esta charla, este joven tendría que haberse dado cuenta. El Señor le dijo, no hay bueno ninguno, dijo, solamente hay uno, Dios. Y el Señor no le estaba diciendo que Él no era Dios, porque Él no se acercó creyendo que Jesús era Dios. Por eso le dice, hay uno solo bueno, Dios, ¿qué estás diciendo? ¿Estás creyendo realmente lo que estás diciendo? En un momento al Señor le preguntaron en qué se resume toda la ley. En Mateo 22 dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y nadie puede cumplir estos mandamientos. Nadie puede hacerlo. De la forma en que Dios pide que lo cumplamos, nadie puede hacerlo. Sin embargo, este joven, como les dije y como leímos, sigue considerándose bueno. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y el pasaje de Mateo añade, dice que este joven después dice, ¿qué más me falta? Él tenía la seguridad, entre comillas, de que había hecho todo, pero había algo que le faltaba. Él quería que el Señor le diga qué es lo que le faltaba. Y eso es lo que pasa con aquellos que tratan de cumplir en ser buenos, en esto del moralismo. Yo me voy a salvar porque soy bueno. Y porque siempre van a estar insatisfechos. Y con la duda, hice todo lo posible para hacerlo bueno, me alcanza todo lo que hice, y nunca van a tener esa seguridad. Por eso, esta pregunta que le venía al corazón de este hombre,
¿Qué más me falta? Entonces Jesús, mirándole, le amó. Y realmente son impactantes estas preguntas. Porque el Señor no le reprocha, el Señor no lo desacreditó, el Señor no le dijo, qué arrogante que sos, qué orgulloso, estás ciego. El Señor no se enojó por rebajar la santidad de Dios a la conducta de este hombre. El Señor lo miró con amor, con compasión, como miraba a las multitudes, y veía que a este joven también le faltaba de Dios. Le amó, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios miró la condición del hombre y nos miró con amor. Dios rechaza el pecado, pero nos ama, por eso hizo esa obra de Cristo en esa cruz, por eso Cristo estaba en el mundo. El Señor le dice, después de mirarlo con compasión, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Le dice varias cosas, pero solamente una le faltaba a este hombre, a este joven. Lo único que le faltaba era ven y sígueme. El hecho de vender todas sus posesiones y darlo a los pobres era un reconocimiento de que este joven no podía, con sus esfuerzos no podía. Y reconocía que Jesús era Dios, porque ¿quién más podía pedirle semejante cosa y asegurarle que tenía la vida eterna? Solamente Dios. Si este joven hacía eso, estaba reconociendo su pecado, su condición, pero también reconocía quién estaba delante de él. Y esto es lo que queremos que todos los que están escuchando puedan entender en esta noche. El Señor cuando le dice esta última frase, estaba tratando directamente con el pecado de este joven. Cuando el Señor le menciona los mandamientos anteriores, eran todos los mandamientos relacionados horizontalmente, son con las relaciones entre personas. Pero el Señor ahora apunta a los mandamientos, los primeros mandamientos que hablan de nuestra relación con Dios. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo dice, no te harás imagen de mí. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el cuarto, hablaba de respetar el día de reposo y santificarlo, separarlo para Dios. En ese momento, este joven se da cuenta de su escasez, se da cuenta que no daba la medida, y el Señor lo confronta con su pecado. Había un problema en esa cultura. Ellos pensaban que las riquezas venían por una aprobación de Dios. Este joven tenía muchas riquezas, muchas posesiones, y siempre se habrá pensado que Dios era favorable, Dios lo miraba y se agradaba, por eso tenía esas posesiones. Pero el Señor le muestra realmente que estaba muy lejos de alcanzar la salvación. Hay un problema, las riquezas no son el problema. La Biblia enseña que el amor al dinero, ese es el problema que todos tenemos. Incluso los creyentes tenemos que luchar con el amor al dinero. El dinero tiene esa capacidad de sacarle a Dios su lugar. Porque se acuerdan que en el contexto el Señor había puesto a un niño como ejemplo, porque nosotros debemos confiar y depender solamente de Dios. Y el dinero tiene la capacidad de dar una falsa seguridad, de una falsa dependencia. Entonces, el problema con las riquezas es que se hacen dueños de nuestro corazón y es donde Dios quiere que nosotros les entreguemos a Él. Dice el Señor en Mateo 6:24, dice, ninguno puede servir a dos señores. Está hablando de las riquezas, dice,
porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay otro pasaje en Mateo 16, 26. Estas son enseñanzas del Señor. Dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Este joven tendría que hacer las cuentas y se tendría que haber dado cuenta de que le convenía la vida eterna. Pero él prefirió otra cosa. Si quieres ser perfecto, dice el otro pasaje, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Este hombre era un buen hombre. No tenía inmoralidad. Era una conducta intachable, pero eso no le alcanzaba. El Señor le dijo, tendrás tesoro en el cielo, pero él no prefirió esas riquezas terrenales. Y este es el mal de muchos que, no es que la mayoría no somos ricos, así que el problema que tenemos es que preferimos lo terrenal y dejamos de ver lo celestial. No nos preocupamos por nuestro futuro después de la muerte. El propósito por el cual el Señor le dice esta frase, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, era que él renunciara a los bienes temporales para empezar a recibir los bienes celestiales. Este joven se tenía que dar cuenta que estaba muy lejos de las demandas de Dios y que necesitaba del favor de Dios. Tenía que ser como ese el publicano que decía, Dios, sé propicia a mí que soy pecador, necesito tu ayuda. Por eso el himno que cantábamos, ¿has hallado en Cristo tu buen Salvador? Él es la solución a nuestro problema. El Señor le dice, y ven y sígueme. Eso era todo lo que le faltaba a este hombre. Ven y sígueme. Y de hecho es lo que el Señor pide de todos los que somos sus hijos, ¿sí? Es lo que nos pide a todos, no por él porque ser rico, no. Tenía que dejar sus posesiones, no. Lo que le faltaba a este hombre es lo que nos faltaba a todos, seguir al Señor. Renunciando a las cosas que nos quieren distraer de este mundo y poniendo nuestra mirada solamente en Dios. Él pensaba añadir cosas buenas a su religión, a su moralismo. ¿Qué más me falta? ¿Qué debo hacer? Y el Señor le dijo, no, estás apuntando hacia otro lado. Hoy en día hay un falso cristianismo en donde la gente quiere simpatizar con Jesús y dice, sí, yo soy de Jesús también. Pero no muestran en su vida un verdadero arrepentimiento. Cuando alguien realmente conoce a Jesús, se ven cambios en su vida, ¿sí? Y el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. En este caso, en este joven, vendiendo todo lo que tenía y dándolo a los pobres, siguiendo a Jesús, realmente ahí había arrepentimiento y un cambio de dirección, como le pasó a Mateo, otro de sus discípulos, que también tenía mucha plata por ser recaudador de impuestos, pero cuando el Señor le dijo, sígueme, él dejó todo. Había muestras de su arrepentimiento. Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué significaba esto de tomar tu cruz? Al principio de este texto leímos el versículo 17, al salir él para seguir su camino. Y está diciendo que Jesús estaba siguiendo su camino. Y él iba a Jerusalén. Y en por lo menos 3 oportunidades antes a sus discípulos les había dicho lo que iba a suceder en Jerusalén. Que él iba a ser muerto y que ellos se iban a escandalizar. Y esa era la cruz de Cristo. Él iba a la cruz. Él iba a morir. Entonces cuando el Señor le dice, toma tu cruz y sígueme, hablaba de que este joven se tenía que identificar con la cruz de Cristo. La cruz en ese entonces era algo vergonzoso. Donde Cristo murió fue algo vergonzoso. Y sin embargo los discípulos de Jesús, después de que Cristo resucita, predicaban de ese Jesús que había sido crucificado. Para algunos era locura y para otros eran tropezaderos. No podían creer que la salvación venga a través de alguien que había sido
crucificado. Hoy para nosotros la cruz es un símbolo positivo, algo del cristianismo, pero en ese entonces realmente la cruz era vergonzoso. Entonces, ¿hay alguno aquí que se considera bueno delante de Dios? ¿Hay alguno aquí que piensa que por su buena moral va a alcanzar la vida eterna? Espero que con este pasaje realmente todos los que estamos acá nos podamos dar cuenta que nos falta, que no nos alcanza, que necesitamos de la misericordia de Dios, como Él miró al mundo y dice que lo amó y envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Este joven tomó una mala decisión. Dice que él, afligido, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es verdad, el Señor pide un alto costo, pero comparado con la vida eterna, esto no es nada. Esto es temporal. ¿Cuánto nos pueden durar las riquezas? ¿70, 80, 90 años? Comparado con una eternidad en el infierno, no es nada. Este joven se tendría que haber dado cuenta y haber tomado una buena decisión, pero no lo hizo. Es nuestro deseo que todos aquellos que aún no tienen a Cristo como su Salvador, realmente hoy puedan hacer esta cuenta. ¿Qué te conviene? El Señor sigue ofreciendo la salvación y es únicamente por fe. Arrepentimiento de tus pecados, tenés que darte cuenta de tu situación, de que estás lejos de Dios y que necesitas de su favor. Y que en esta noche puedas acercarte con una oración sencilla y decirle, Señor, necesito de tu misericordia, de tu favor, necesito que me salves. Espero que puedan recapacitar y realmente que el Señor bendiga su palabra y que realmente traiga fruto de salvación. Que el Señor los bendiga.